de que aproximadamente hay como 5:58 en la primera clase, por lo menos vamos a esperar que llegue a un número de 10, ¿ok? Entonces, esperamos un ratito, estimado administrador, ¿te parece bien? Que esperemos a los demás colegas. Muy buenas tardes. Sí, creo que sí me está escuchando, ¿no? Esperamos un ratito, colega, que vengan los demás colegas. Sí, un ¿Le parece momento. bien? Vamos a Ya, esperar que se conecten. muy bien, muy bien, muy bien. Muchas gracias, muchas ¿No? gracias. Muy bien. Gracias. Colega, buenas tardes, reiterados saludos. Vamos a esperar a los demás colegas. Bueno, quizá de repente porque es sábado, ¿no? Vamos a esperar un tiempo prudencial. Solamente tenemos 3. Vamos a esperar un tiempo prudencial para poder empezar. Bueno, recién son las 6, pues no 6:02. Vamos a esperar unos 5 minutos y empezamos en beneficio de los colegas que están. Y como sabemos, todos también pueden ver la grabación, ¿no? Así que vamos a esperar un tiempo prudencial, de repente unos 5 minutos para que se incorporen los demás colegas y empezamos, ¿ya? Gracias.
Yo creo que empezamos entonces, estimado administrador, porque parece por ser sábado de repente no vienen los demás colegas. No sé qué opina usted, si podemos empezar, me da luz verde la autorización. Colegas, tengan ustedes buenas noches. Nuestro colega ponente, César Rivadeneira Fernández, a nombre de nuestro Colegio de Contadores Públicos de Ucayali, continuamos con nuestro taller de cierre contable tributario 2023 con aplicación de las NIC. A nombre de nuestro decano José Chocano Figueroa, le damos la venia de continuar con nuestro taller, ¿no? Al colega César Rivadeneira. Adelante, colega. Con su... Muchas gracias, estimado colega. Muy bien, vamos a hacer un pequeño recuento, habida cuenta que ya estamos en la tercera clase, en la cual la primera clase compartimos el temario. Lo que quisiera destacar, y bueno, felizmente que esto está grabado y hay tres colegas acá, cuatro colegas presentes. En la primera clase se presentó el temario. Nosotros en cada una de las clases, tanto en la primera y segunda, ustedes han visto que nos hemos referido a las NIF simultáneamente al impuesto a la renta y hemos presentado unos casos prácticos, ¿ok? Parciales de cada NIF o del cálculo del impuesto a la renta. El caso completo, o sea, ya de una empresa completa, como es lo que se desea, se va a presentar el día lunes. El día de hoy vamos a seguir con la última parte del impuesto a la renta. Recuerdan ustedes que ya revisamos todo el artículo 37. Nos quedaba pendiente de la ley respecto a la ley de impuesto a la renta el artículo 44, que se refiere a los gastos que no son deducibles. Recuerden que cada vez que veíamos un artículo y estaba asociado con una NIF, invocábamos a la NIF y también el caso práctico correspondiente que fuera necesario. Es así que hemos empezado con un caso práctico de la NIF 2 referido al tema de desvalorización. Y el primer PPT está relacionado con lo que es la determinación del cálculo de impuesto a la renta, que voy a presentarlo brevemente, no sin antes presentar el temario, ¿ya? Voy a repetir nuevamente el temario para aquellos que están viendo la grabación puedan entender. Pues lo que nosotros estamos viendo directamente cada una de las NIF relacionadas con cuenta de activo y pasivo, y acá tenemos la última clase, lo voy a subrayar, dice caso práctico de aplicación completa que está en el temario, ok, de aplicación de las NIF, de preparación completa de estado financiero con NIF y liquidación de impuesto a la renta. Vuelvo a repetir, eso lo vamos a ver el día lunes. Mientras tanto, estamos terminando en forma parcial cada uno de ellos. ¿Sí? Ahora, ustedes están viendo en pantalla ahora lo que es el cálculo del impuesto a la renta, conforme se presentó en su eh, origen, este caso práctico donde está la determinación del impuesto a la renta. Luego también presentamos otro caso práctico que es, acá está, lo voy a ponchar nuevamente, este de acá, la NIC 2 y su efecto tributario. Inclusive se presentaba el registro contable, cómo se contabiliza cuando tenemos como partida temporal el tema de desvalorización, ¿ya? Entonces vuelvo nuevamente al Excel, donde está el cálculo del impuesto a la renta, que nos preocupa respecto al curso, que es cierre contable y tributario. Entonces, contable, tenemos acá la utilidad contable en libros y tributario, el impuesto a la renta que llegamos a pagar. Esto comprende el curso. Obviamente, resumido en este ejercicio práctico de cálculo del impuesto a la renta, pero hemos estado viendo cada uno de los apéndices del capítulo 6 del impuesto a la renta. Entonces, para repasar nuevamente, tenemos la utilidad contable en libros, a la cual le agregamos adiciones permanentes y temporales, y le deducimos temporarias y permanentes, de tal suerte que llegamos a la renta neta. Cuando una empresa tiene pérdidas tributarias, las deduce de la renta neta. Ahora, la pregunta que dicen, bueno, pero si yo tengo pérdida neta acá, ¿qué tal si el 1.415.000 es pérdida?
y tengo que deducir nuevamente la pérdida tributaria, sí, porque aumentaría a 1.715.000 como pérdida, que sería arrastrable para el periodo siguiente. O sea, se suma menos con menos. O sea, da, acá en este caso, si 1.415.000 sería negativo, daría 1.715.000 pérdida tributaria, que se arrastraría para el periodo siguiente y sería un activo diferido. ¿Ok? Acá, felizmente, la empresa tiene renta neta positiva y tiene pérdidas tributarias acumuladas, las deduce y queda una renta favorable de participación. Entonces, de ahí se saca el cálculo de participación. Subrayo y explico nuevamente, la participación de trabajadores la estamos calculando y la participación de trabajadores se hace después de las pérdidas tributarias, si bien, si no hay, sería en base al 1.415.000 que tenemos aquí. Luego de deducir la participación de los trabajadores, llegamos a la renta neta, afecta el impuesto a la renta, donde ahí multiplicamos el 29.5%. Entonces, este importe se llama el impuesto corriente, que es el que nosotros tendríamos que pagar. ¿Y cuál sería acá el impuesto diferido en este ejemplo? Acá hay una adición temporaria de 312.000 que está relacionado con una adición, puede ser de valorización, puede ser provisiones, puede ser vacaciones de vengadas, que yo la voy a recuperar en el periodo o periodo siguiente. Yo lo agrego, sí, para pagar el impuesto a la renta y pago impuesto a la renta por ello. ¿Por qué? Porque estos 312 han estado deducidos del 1.257.000. Acuérdense que el 1.257.000 es con las NIF, o sea, el 1.257.000, por eso dice utilidad contable, es netamente contable. Luego hacemos el agregado y llegamos nosotros a la cantidad agregando 312.000. La suerte que acá la compañía tiene deducciones temporarias, que explicamos que podían ser, por ejemplo, discapacitados, ¿no? Que se deduce doble. No, perdón, discapacitados no, discapacitados serían permanentes los 212. Pero deducción temporaria podría ser, por ejemplo, el drawback, ¿no? Que nosotros lo estamos aplicando, lo deducimos y en el periodo siguiente, cuando lo cobremos, lo pagamos, ¿no? El drawback, como les expliqué, es el beneficio tributario del impuesto del IGB, que es un beneficio que está en la Ley General de Aduanas, que el gobierno da a los exportadores. Y el tema es que se le devuelve un 3%, es el porcentaje del valor FOB de la exportación. Ese es un beneficio tributario. Entonces, si la compañía acá ha deducido, pues porque en ingresos lo tiene dentro de la utilidad contable, pero no pagaría impuesto porque el impuesto se paga cuando se recibe, ahora, perdón, porque es exonerado, ¿no? Entonces, al ser exonerado, se resta el 1.257 y se coloca como deducción permanente, ¿ok? De esa forma llegamos ya al cálculo, ya lo que se acaba de explicar, para llegar a la renta neta frente al impuesto a la renta y el impuesto a la renta corriente. De tal suerte que diferido a la 37 serían los 312.000 y acá las deducciones temporarias de este drawback que acaba de explicar, en el cual yo lo provisioné, pero no lo he cobrado, lo va a cobrar en el periodo siguiente. Entonces yo tengo que restarle porque no se paga, ¿no? Muy bien, entonces ya tenemos ahí, estamos repitiendo el cálculo del impuesto a la renta y ahora nos vamos a remitir a lo que es propiamente dicho la ley del impuesto a la renta. Nos faltaba leer a nosotros el artículo 44. Nosotros hemos leído del artículo 37 todo lo que sí es deducible y vuelvo a repetir solamente el encabezado del artículo 37, que es en consecuencia son deducibles, ahí bien claro, todo lo que hemos leído del inciso A a la Z, todos son deducibles para efecto del impuesto a la renta, nos está detallando uno por uno. Y hay unos que están condicionados a ciertos límites, como por ejemplo los gastos de representación, recreativo, que es el 0.5 de los ingresos netos, condicionado, por ejemplo, las primas de seguros al tema de generalidad, que se paga a todos, y así sucesivamente, ¿no? El EDIPTA, que acá está, que era el 30% del monto del EDIPTA del año anterior, ese es el límite de los gastos financieros. Yo no puedo tener, pues, un total de gastos financieros que sobrepase o esté cerca de la utilidad. Entonces, el Estado, la SUNAT en este caso, pone, pues, su límite. Pues tenemos regalías, prima de seguro, pérdidas extraordinarias, gastos de cobranza,
Las depreciaciones, ya saben, en el reglamento, artículo 22, hay una tabla del impuesto a la renta, que ahora la vamos a ver más adelante, y en el caso práctico también, que solamente se deduce de acuerdo a las tablas. Eso no implica que nosotros tengamos nuestro propio cálculo del impuesto a la renta. Ahora vamos a ver un caso práctico de la NIC 16 a continuación que terminemos este 44, ¿ya? Esta depreciación es NIC 16, depreciación, a párrafo 50 que alcanzamos a presentar la clase anterior. Luego tenemos los castigos por deudas incobrables, que ya hemos explicado que todo lo que es deuda incobrable, primero que no se acepta del grupo de relacionadas. Y segundo, que la provisión, llamada provisión mal llamada, el estimado de malas deudas, tiene que ser específico. Es decir, yo no puedo hacer un cálculo de morosos, de cobranza dudosa, sobre el saldo de las cuentas por cobrar y decir, mira, sobre el saldo aplico el 5%. No, no puede ser sobre el saldo de ventas. Y sobre el saldo de ventas, o sobre las ventas que he tenido en el año, un 5% menos. Recuérdense que la empresa puede tener ventas al contado y al crédito. Aún así, saca el 5% de las ventas al crédito, tampoco no es deducible, porque lo que se requiere es que la provisión sea específica, ¿ok? Tiene que ser específica. Entonces, no se puede ser algo global, ¿no? Entonces, acá bien claro dice, los castigos por deudas incobrables y la provisión equitativa por el mismo concepto, siempre que se determinen las cuentas que corresponden. Esto de acá que dice siempre que se determinen las cuentas, nos está dando la idea de que es específica. Cuando dice siempre que se determinen las cuentas, o sea, ¿quién? Jorge, Miguel, Manuel, no es que sea global, no te acepta la SUNAT un estimado de malas deudas o una provisión para malas deudas global, ¿ya? Luego, explicamos las asignaciones para beneficios sociales, que son deducibles, los aguinaldos, bonificaciones, los gastos destinados a presentar al personal servicios de salud recreativos. Todo eso lo estuvimos viendo hasta que llegamos al artículo 44. Bueno, acá están los gastos de exploración, que explicamos que, de acuerdo a la ley de minería, los gastos de exploración pagan en el plan contable en la cuenta 34. Se van acumulando mientras estoy estudiando las reservas de mineral. Pero cuando encuentre la reserva de mineral y empresa en la etapa de desarrollo, los costos de exploración forman parte del costo de producción. Al formar parte del costo de producción y venderse la mercadería, la venta se abona a ventas y la otra el costo de ventas. Entonces, dentro de ese costo de venta ya está directamente reconocida la pérdida que estamos comentando, ¿no? Por desvalorización o pérdida en ventas. Irían ahí directamente, se agregarían, pero ya estamos presentando ante la SUNAT las partidas que estamos incluyendo. Luego, gasto de representación que ya explicamos, gasto de viaje igual, que tiene ahí su correlato en el fondo de lo que dice la ley. Luego, los gastos por premios, o sea, cuando hacen rifas, ¿no? Lo llamado rifas, sorteos que hacen las empresas, sobre todo los supermercados, donde obsequian pues diferentes regalos a los que hayan comprado. Entonces, acá el requisito es que esté representante de la municipalidad y esté un notario, ¿no? Que pueda visualizar el sorteo, ¿no? Luego, gastos que constituyan para su perceptor renta de segunda, cuarta o quinta. Explicamos que cuando nosotros pagamos a terceros, que son justamente tenedores de segunda, tenedores de cuarto, de quinta, el pago no sería deducible si es que no lo pagamos dentro del plazo para la presentación de la declaración jurada. Ya saben ustedes que el plazo para la presentación de las MIPES, por ejemplo, es en mayo, y las otras empresas en diferentes periodos a partir de fin de mes de marzo, ¿no? Y ya abarca el mes de abril y todo, pues eso es para las empresas privadas normales, ¿no? Entonces, eso es lo que explicamos, haciendo acá un recordaris, hasta que llegamos con gasto por donaciones. Acuérdense que yo puedo donar a quien quiera, no es que la ley me prohíba, pero para efectos tributarios, para su deducción, la SUNAT solamente acepta cuando hemos donado a empresas de nuestro medio, o sea, empresas que trabajan con nosotros, no a otro tipo de empresas que son netamente privadas, acá no. Acá estamos
haciendo una donación y esto se contabiliza como tal, ¿no? Está ingresando bienes, o sea, está ingresando mercaderías o materias primas y se contabilizan como tal. Acá el asunto importante es que las donaciones tienen que ser otorgadas a entidades que estén inscritas en el registro especial. O sea, hay un registro especial que tiene directamente lo que es la SUNAT, ¿no? Una calificación previa por parte de la SUNAT, donde estas empresas se registran y de ahora en adelante se llaman perceptoras de donaciones. Al ser perceptora de donaciones, pues hay una deducibilidad de las donaciones que ellos hacen. ¿Y cómo se evidencia la donación? Bueno, con un acta de entrega del bien que se ha donado. Y ese acta de entrega está firmada por el notario, por un representante de la municipalidad y por la empresa, ¿no? Entonces, es muy importante tener en cuenta el tema de donaciones filantrópicas. Y vuelvo a repetir, yo puedo donar a quien quiera, solo que no es deducible. Deducibles son lo que estamos viendo ahí en este artículo X, las empresas del Estado, cualquiera que sea, cuando participamos con ellos en vingas, en fin, una serie de eventos. Y también se viene, como el caso que vimos ahorita, la señorita, donde se ha contabilizado todo el tipo de partidas sujetas al impuesto a la renta, ¿no? Luego tenemos acá algo que no vimos ayer y se salteó, pues lo estamos viendo ahora, por eso siempre es bueno revisar lo anterior, lo que se llama gasto por concepto de donaciones de alimentos en buen estado. Obviamente no voy a donar pues alimentos en mal estado, ¿no? Que hubieran perdido valor comercial y se encuentren aptos para el consumo. Una cosa es alimentos, otra cosa es cocina. Voy a explicar los dos porque es muy importante, ¿ya? El tema de alimentos pasa por los bienes perecibles, ¿no? El pan, o sea, la fruta, las legumbres, los vegetales que se utilizan para la cocina, la carne, el pollo, que un supermercado, una tienda puede tener en excedente, ¿ok? Y ya pues dice, mira, lo tenemos como excedente antes de que se malogre, lo donamos y lo donan a diferentes de este tipo de entidades que hemos visto, ¿no? A comedores populares, en fin, ¿no? A la municipalidad y hacen la donación y está deducible. Solamente que tiene un tope, por eso que es una donación condicionada. No puede exceder el 1.5 del total de las ventas netas de esos alimentos del año, ¿no? Obviamente, pues no vas a regalar, ¿no? Sino todo lo que están ya, digamos, en peligro de ser malogradas o no consumidas, ¿no? Por eso ya la compañía sabe y dice, mira, por ejemplo, tengo uvas, me están quedando estas uvas, no hay mayor demanda, la gente no viene, las uvas las tengo puestas desde, hoy ya estamos viernes, desde el lunes, y mira, solamente han comprado pues 5 kilos, 10 kilos, yo tengo acá 50 kilos, ¿qué hago? Ya, según mi expertise, ya no van a venir más a comprar, comprarán 1 kilo, pero lo demás queda. Allá, inmediatamente donación. Entonces se hace donaciones como digo, a los puericultorios, a diferentes entidades del Estado, se puede donar a un hospital también para el consumo de los enfermos, en fin. Entonces, pero el tope del 1.5%, ¿ya? Ese es uno que le decía, que hay dos. El otro es las donaciones que hacen ciertos restaurantes de los platos de alimentos, ¿no? Preparan los alimentos, chifas, diferentes tipos de empresas de alimentos, restaurantes. Por ahí, pues, preparan 10 platos y ya en la olla le están quedando el equivalente a 3 4 platos. Inmediatamente la portavianda, ¡pum! Al, al hospital más cercano, o a la UGEL, por ejemplo, a los niños que estudian, hacen este tipo de donaciones, ¿no? Muchas veces ya están arregladas, porque tampoco no es de sorpresa que me quede. Hay otros que dicen, por ejemplo, un chifa, voy a preparar 30 platos, ya mejor preparo 35, 30 para consumo y 5 para donar. Así, de esa forma, ¿no? Y como dice ahí, no puede exceder del 1,5% total de la venta neta de alimentos, ¿ya? Luego de acá nos vamos al artículo 38, que también vimos el desgaste de los bienes del activo fijo que los contribuyentes utilizan en los negocios. O sea, la depreciación. Ya explicamos, dice deducción por depreciaciones, la tabla admitida por esta ley que está en el reglamento, artículo 22. Lo vamos a ver ahora a continuación, porque es un caso práctico en la segunda parte de NIC 16 y depreciación.
Después dice el artículo 41, se calculan sobre el costo, las depreciaciones se calculan sobre el costo de adquisición, producción o construcción. Y eso es cierto. Así se calculan sobre esos costos, ¿no? Y ahora entramos al artículo 44 que nos quedamos el día de ayer. O sea que hemos hecho un pequeño repaso del anterior. No sé, estimados colegas, si hay alguna pregunta respecto a todo lo que es el artículo 37, 38, 39, hasta llegar al 44, si tienen alguna pregunta, al 44, que es el que vamos a ver ahora, donde dice no son deducibles, que es lo que vamos a ver ahora, ¿no? Si tienen alguna pregunta, encantado. Y nuevamente reitero a los colegas que están llegando. En el temario hemos dicho que la última clase, la que sigue, que es el lunes, vamos a hacer un caso práctico completo de un estado financiero, hacemos los agregados de deducciones, calculamos el impuesto a la renta, invocamos al artículo correspondiente, tanto en el impuesto a la renta como en la NIC, para llegar a la utilidad contable y calcular el impuesto a la renta. ¿Ya? Estoy explicando nuevamente. Mientras tanto, como han visto, ya hemos hecho algunos casos prácticos. Entonces vamos a entrar ayer al artículo 44, pero nuevamente repito, si los colegas tienen alguna pregunta, yo encantado de absorber en lo posible. Si tienen alguna pregunta, por favor. Si hay alguna pregunta, encantado. A ver, colegas, regreso a la... Estoy acá en la cámara. ¿Hay alguna pregunta, colegas? Si gustan, también lo pueden escribir. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, colegas? ¿Alguna pregunta, por favor? Co- Colega César, buenas tardes. Oye, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Sí. Quisiera, por favor, que tocar un tema particular que conocí de cerca, ¿no? Era con una empresa importadora de neumáticos, ¿Ya? ya, acá en la ciudad de Pucallpa. Obviamente las importaciones eran de la China, Ah, pero de la llegó, China. sí, de la China. Llegó a Pucallpa, ¿no? Entonces, había unos productos que, que no satisfacían la calidad para venderlos, ¿no? ¿Ya? Entonces, pedían, en este caso, donar a una institución que podía encajar esas llantas para sus vehículos. En este caso, este, estimado colega César, cuál era el procedimiento contable y digamos en este caso para aplicar digamos las deducciones, ¿no? En este caso, porque se había donado esas llantas. Claro, claro, claro. Muy bien. El procedimiento que se establece cuando nosotros hacemos donaciones está estipulado ahí en lo que hemos visto, el artículo 37X. Ahora, hay dos tipos de donaciones. La pregunta sería, ¿a quiénes donaron? ¿A una entidad privada, a una entidad del Estado o a una entidad filantrópica? A una Entonces, entidad si del nosotros, Estado. a una entidad del Estado. Entonces, cuando se dona a una entidad del Estado, el titular de la entidad, sea una municipalidad, sea la UGEL, el titular emite una resolución que se llama de aceptación de donación, donde se detalla, en este caso, los bienes que han sido donados, en este caso, las llantas. Porque naturalmente ellos revisan lo que se está donando. Las llantas definitivamente es para que sean usadas en esa entidad. Y ellos donan para ver si esas llantas, revisan si esas llantas que están donadas, el aro y todo lo demás, calza con los vehículos que ellos tienen. Porque si no calzara, pues en vano van a recibir la donación. Hecha esta visualización que hacen los representantes del donado, llamamos así, del donado, hacen y luego toman un inventario y verifican, dicen, sí, efectivamente está bien, nosotros requerimos de estas llantas calzan con nuestro vehículo, aceptamos la donación. Entonces el titular de la entidad emite el acta de donación. Siempre tiene que emitir una resolución, que es lo primero que va a pedir la SUNAT cuando haga la revisión. Yo puedo decirle, mire, le doné la llanta, acá está la guía de remisión.
que yo doné las llantas, no te acepta SUNAT. SUNAT te acepta con la resolución del titular de la entidad donde acepta la donación. Luego de eso, de hacer el acta, se efectúa el registro contable. Y en el registro contable nosotros tenemos, en el plan contable general, tenemos nosotros una cuenta llamada de donaciones, ¿no? Entonces, en esta cuenta de donaciones es donde se va a aplicar. Y cuando nosotros hacemos el cálculo del impuesto a la renta al final del año, ya se entiende que está deducido directamente de la utilidad esa donación, ¿no? A menos que, como dice el artículo 37X, podría ser de que esta donación esté sobrepasando, digamos, el límite del 10% de la renta neta. Si fuera así, el exceso de esa donación tendría que agregarse. Pero al tenor de la pregunta que acaba de hacer Roger, presumo que solamente es esa que han dado, o sea, no es que estén acostumbrados a donar a llantas a todo el mundo, en fin, debe ser un tema muy particular del tema de donación. Entonces, prácticamente como que en ese caso esta donación pues podría ser perfectamente deducible, ¿no? Entonces, no tendría ningún problema, solamente vuelvo a repetir que tiene que hacer directamente el acta. Acá estoy presentando en la cuenta 6591 las donaciones acá en el plan contable, no sé si le estoy compartiendo que en esa cuenta es que se hace directamente la donación. Acá están viendo en la pantalla la cuenta 6591 donaciones. Al estar ahí ya está deducido de la utilidad y cuando se hace el cálculo del impuesto a la renta, vuelvo a repetir, no tendría ningún tratamiento, más el único tratamiento sería si excede el 10%, como dice el artículo 37X, ¿no? Y voy a ponerlo nuevamente acá arriba, cuando excede esas donaciones, ¿no? Exceden el 10% de la renta neta luego de deducidas las pérdidas tributarias. Acá está, ¿no? Tenemos el artículo 37. Acá dice el 10% de la renta de tercera categoría, luego de compensar las pérdidas, si hubiere, ¿no? ¿Qué hubiere? Pues es a que se refiere el artículo 50. Entonces, en conclusión, el tratamiento que se da es de que exista un acta de donación del titular de la entidad que recibió la donación, sea una entidad pública o sea estas entidades filantrópicas, cualesquiera que haya, ¿no? Del titular o del gerente general, que emita una resolución aceptando la donación o un comunicado, declarando los bienes que ha recibido y con eso ya es básica la deducción. No se necesita que vaya nadie de la SUNAT, ni un notario, nadie, simplemente esto se hace en forma bilateral entre el donador y el donante, ¿no? Así sería, mi estimado Roger. Gracias, César. Muy amable. Seguimos, si hay alguna otra consulta, por favor, estimados colegas, con todo gusto para poder apoyarles y contestar. ¿Alguna otra pregunta? Siéntanse ustedes libres de interrumpirme cuando lo crean conveniente. Y ahora ya vamos a someternos directamente al artículo 44, ¿no? Del impuesto a la renta que estábamos refiriendo a la parte que nos estaba faltando, ¿no? Listo. Entonces vamos al artículo 44, los no deducibles, ¿ya? Entonces, este artículo 44 dice, no son deducibles para la determinación de la renta neta imponible de tercera categoría, lo primero, lo personal, obvio, ¿no? Lo que yo compre para mi casa, para mi carro, que yo le eche gasolina, no tiene que ver nada con la empresa, o sea, es no deducible, ¿no? Y bien dice acá en el A, dice los gastos personales y de sustento del contribuyente y sus familiares, ¿no? Entonces, está claro para cualquiera de nosotros que los gastos ajenos a la operatividad del negocio no son deducibles. Por eso arriba del artículo 37 dice bien claro, son todos los gastos generadores de renta, ¿no? Que sirven para generar renta. Muy bien. B, en el 44B,
pone el impuesto a la renta propiamente dicho, ¿no? El impuesto a la renta propiamente dicho, pues es gasto, ¿no? O sea, se calcula la utilidad y el impuesto a la renta, o sea, es de pleno, digamos, no es que sea deducible, sino el cálculo se hace antes de la utilidad y se resta, ya está deducido el impuesto a la renta. C. Tenemos lo que es multas, recargos, intereses previstos en el Código Tributario y en general, sanciones aplicadas por el sector público nacional. O sea, se refiere a básicamente multas, tanto de SUNAT como de municipalidades o de cualquier ente del Estado, ¿no? Podría ser también OCINER, podría ser la empresa de telecomunicaciones, todo lo que atañe directamente al Estado y que podría afectar, digamos, las operaciones de la empresa en la medida de que se haya cometido un acto de liberalidad y las autoridades del Estado lo hayan detectado, ¿no? Y municipalidad, defensa civil, en fin, una serie de entidades supervisoras que pueden estar revisando y determinan por ahí de que nos clavan una multa. Ahora, obvio, primero las multas son apelables, ¿no? Se apela, hay todo un procedimiento administrativo, hasta que finalmente, si se acepta, se paga. Ojo, la otra pregunta que hacen acá, las que se presenta, las multas, no es que me hayan emitido una resolución en el caso de multas, y la voy a marcar acá. Si bien es cierto, tengo una multa y me emiten una resolución, pero acá estoy marcando, son las multas pagadas, ¿ok? Hay que tomar en cuenta eso, son las multas pagadas. Pues puedo tener la resolución y no he pagado. Estoy en términos de apelación hasta el 31 de diciembre y, por ejemplo, pues no he llegado a pagar, ¿no? Entonces, en ese caso, no debería yo, o sea, no va a estar pues en la contabilidad, ¿no? Por más que reciba multa, no es que la agregue yo expresamente, ¿no? Ya, entonces, téngase claro que es una multa pagada. D. Igual acá las donaciones como no deducible, pero salvo el inciso X, el artículo 36, lo que hemos leído, ¿no? Hasta el 10%, ¿ya? Luego dice ahí las sumas invertidas en la adquisición de bienes o costos incorporadas al activo fijo. ¿Qué quiere decir? Todo lo que lleva mejoras o adiciones al activo fijo, yo no lo puedo cargar como gasto, sino considerarlo como un activo. O sea, se capitalizan y luego, a través de la depreciación, va la cuenta de gastos o costos según sea el caso. ¿Ok? Entonces, a eso se refiere. Sumas invertidas en la adquisición de bienes o costos posteriores, incorporados a los activos fijos. ¿Ya? Mejoras que yo haga, que tengan que incrementar la vida útil, yo no lo puedo cargar a gastos, sino directamente van a una cuenta de activo. ¿Y cómo van a gasto? A través de la depreciación. Acuérdense que el activo fijo es una cuenta de activo diferido, ¿ya? Que está ahí aguantada y a través de la depreciación va a ir cada periodo, cada mes a las cuentas de gastos, ¿ya? Esto es lo que estamos viendo en el artículo E. Vamos al artículo F. F dice, las asignaciones destinadas a la constitución de reservas cuya deducción no admite esta ley. Entonces, acá se está refiriendo netamente a la CTS, que es deducible. Pero ya les dije, la única provisión que es deducible es la CTS que está en el artículo 37J de arriba. Por eso dice, las otras, acá te está diciendo, las otras, cuya deducción no admite esta ley, no son deducibles, cualquier otra provisión, a menos que sea pagado. Hablemos de provisión de vacaciones, está bien, pero la SUNAT acepta siempre y cuando hayan sido pagadas en el periodo. Provisión de litigios, está bien. Provisión de cierre de minas, está bien, siempre y cuando hayan sido pagadas en el periodo. Si no han sido pagadas, se agrega. Al tenor, porque acá en el 44F está como los que no admite esta ley. Pero en el artículo 37J, y voy a regresar arriba, sí están los que sí admite la ley. Y el único que admite la ley como provisión acá en el J
es las asignaciones destinadas a constituir provisiones para beneficios sociales. Entonces es lo único que se acepta como deducción, ¿ya? Entonces regresamos nuevamente acá al artículo 44. Entonces, este artículo 34 es bien elocuente y justamente nos señala lo que estamos refiriendo, ¿ya? Luego tenemos, avanzando con esto, porque este es el 37F, el G, dice amortización de llaves, marcas, potentes, procedimiento de fabricación y el precio pagado por activo intangible de duración limitada. Acá ve el tema, acá muchos se equivocan, intangibles de duración limitada, ¿ok? Que yo depreciara, ¿ok? Entonces, hay activos intangibles de duración limitada e ilimitada. Entonces, cuando nosotros estudiamos los activos intangibles, prácticamente el único que es de duración ilimitada serían los software, porque todo lo demás tienen una duración bien larga, ¿no? A esos activos intangibles tipo software es lo que acá le está hablando, aplicado a resultados en un solo ejercicio, amortizarse en un plazo de 10 años, ¿ya? Bueno, ustedes dirán, ¿cuáles son esos activos intangibles de duración limitada? Entonces vamos a ver acá en el plan contable la cuenta 34. Y ahí está, como ustedes saben, el plan contable está de acuerdo con la NIF. Y van a ver ustedes acá todos los activos intangibles que son de duración limitada. Limitada, lo que dice la ley. Concesiones, licencias, tienen una duración limitada. Pero las concesiones, la 34.1, al estar correlacionada con los costos de exploración, y estos tienen un tratamiento de acuerdo a la ley de minería que explicamos el día de ayer, es que se va cargando esa cuenta de costos y cuando se encuentra el mineral, tanto la concesión como los costos de exploración se van amortizando, como si fuera una depreciación, se van amortizando a la producción ya de los minerales que se extraen. Cuando se extraen los minerales ya estamos hablando del costo 2, porque se insume en costo, es el costo de producción de extracción de minerales. Entonces, dentro de esto está una parte de la amortización de estos costos de exploración, ¿ya? Entonces, a eso se refiere esta parte del artículo. Duración limitada. Igual, también se refiere a, y regresamos acá al plan contable, a los software, programas de computadora software. Son de duración limitada. Los software, ustedes saben, pues no son eternos, cambian con la tecnología. Entonces, esos se amortizan como está establecido ahí en un plazo determinado. Más no son deducibles por el artículo 44, tiene el propósito de tomar en cuenta que no son deducibles aquellas de duración ilimitada. Dice, no son deducibles la amortización de llaves, marca, patente, juanillo y otros activos intangibles similares, o sea, aquellos que tienen duración infinita. Sin embargo, el precio pagado por activos intangibles de duración limitada sí se deprecian en 1 o 10 años. Entonces, acá la atención va a lo primero, la amortización de llaves, marcas, patentes. El día de hoy esto se llama plusvalía. Procedimiento de fabricación, estamos hablando de marcas, fórmulas que hay como intangible, que es lo que vamos a ver acá, ¿no? Por ejemplo, patentes. Ahí acaban de leer ustedes que habla de patentes. Tenemos acá lo que es fórmulas, la misma plusvalía. A eso se refiere esta parte que acabamos de ver nosotros ahora, llaves, marca, patente, procedimiento de fabricación, que son la llamada fórmula, ¿no? Entonces, ellos no es deducible su amortización. ¿Por qué? Porque son eternos, permanentes. Una patente, una plusvalía, una marca es permanente, no cambia. Y apelo pues a cualquier marca que nosotros conozcamos, toda la marca, Inca-Kola, Biscola, el Colegio de Ucayali es una marca igual, o sea, no cambia. Nunca va a dejar de llamarse Colegio de Ucayali, ¿no? Siempre va a ser Colegio de Contadores Públicos de Ucayali, ¿no? Entonces, ellos son permanentes. La marca es un activo intangible y debe estar directamente ahí contabilizado.
¿no? De eso se refiere esta parte G. El H dice comisiones mercantiles originadas en el exterior por la compra y venta de mercadería de otras clases, ¿no? Entonces, igual hay un porcentaje cuando nosotros pagamos comisiones fuera, ya que está en el reglamento, y vamos a ver, que varía del 1 al 15%, 20%, tiene diferentes tasas. Entonces, no son deducibles el monto que excede el porcentaje que se abone por dichas comisiones que establecido en el reglamento de la ley. Luego, pérdida original en la venta de valores adquiridos con beneficio tributario. Obvio, ¿no? Si yo tengo ya el beneficio tributario de deducción, ¿cómo voy a aplicar una pérdida? Ya no es deducible, porque la deducción en sí del beneficio tributario ya lo ha hecho deducible en su origen, ¿no? El J es los gastos sin comprobantes. Los gastos cuya documentación satisfactoria no cumpla con los requisitos establecidos en el reglamento de comprobantes de pago, ¿no? O sea, los gastos sin comprobantes. Todo gasto tiene que estar sustentado. El L acá dice el monto de la operación correspondiente al mayor valor atribuido como consecuencia de revaluaciones voluntarias. Entonces, la revaluación, la depreciación de la revaluación no es deducible. Y eso es lo que vamos a ver a continuación en la siguiente parte. Vamos a ver casos prácticos de depreciación y casos prácticos de revaluación. Entonces, la depreciación de la revaluación, o sea, el mayor valor, no es deducible, ¿ya? Luego de ahí, nos vamos nosotros directamente al artículo, porque lo demás ya es una repetición sobre enajenaciones, y vamos al artículo 50, que es las pérdidas tributarias. Entonces, las pérdidas tributarias, como hemos explicado, tienen doble deducción, ¿no? Perdón, dos formas. Uno, en 4 años, y el otro se aplica. Hay dos sistemas, sistema A y B. Entonces, el sistema A es en los 4 años siguientes hasta agotar el importe. Y el sistema B dice compensar la pérdida nota total de fuente perana por el 50% de las rentas de tercera categoría año a año, pero en forma infinita. Acá el A es 4 años y ahí termina. Si no has podido deducir, piña, ahí se acaba. En cambio, el otro método es más conservador, donde toma 50% de la renta de estas categorías hasta que se agoten, ¿no? Y dice acá, imputándola año a año hasta agotar el importe de tales pérdidas, ¿ok? Entonces, esto es la segunda parte del capítulo 6 del impuesto a la renta, que nos estaba faltando, y ahora lo que tenemos que hacer es sumergirnos ya en la NIF, porque ya hemos visto toda la legislación tributaria básica que se pueda, digamos, ver y detallar subsecuentemente, ¿no? No sé si ustedes tienen alguna pregunta sobre todo lo que hemos visto desde el impuesto a la renta para poder absorber, y nosotros ya nos abocamos a ver los casos prácticos. Acuérdense que en la segunda clase, en la clase de lunes, según el temario, vamos a ver todo lo que está relacionado con un caso práctico completo de estado financiero y liquidación del impuesto a la renta, ¿ya? Quisiera saber si hay alguna pregunta, estimados colegas. Si tienen alguna pregunta, encantado de poder absorberle, por favor. Coleguitas, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Ok. Entonces, bueno, desde luego también estoy haciendo este alto como preámbulo a lo que vamos a ver. Si tuvieran alguna pregunta, pero igual, ahora que vamos a ver la segunda parte ya con las NIF, porque ya terminamos el impuesto a la renta, las preguntas que vienen también son bienvenidas igualito, ¿no? ¿Ok? ¿Qué les parece, colegas, si tomamos unos 5 minutos? ¿Les parece bien? Colega, ¿alguien me contesta, por favor? No sé si está la señorita que siempre contesta. Valeria o alguien, si tomamos unos 5 minutos, por favor. ¿Alguien me Es contesta? Pido correcto, permiso. es Ya, ya. correcto. Gracias, señor administrador. Gracias, Débora. Unos 5 minutos, ¿ya? Y luego continuamos para yo preparar ya todo lo que es el tema de la NIF. Muchas gracias, permiso.
Hola. Muy bien, colegas, entonces vamos a continuar. En esta oportunidad, bueno, nosotros hemos visto la NIC 2, vamos a ver ahora la NIC 8, ¿ya? Y su efecto que hay en el impuesto a la renta. Recuerden que habíamos dicho, vamos a ver la ley del impuesto a la renta, que es la que hemos visto, con respecto a la NIF. Ahora vamos a ver la NIF con respecto a la ley, ¿ok? Entonces vamos a empezar con lo que es la NIC número 8. La voy a poner acá para que todas la puedan apreciar los aspectos principales que tiene esta NIC número 8, ¿ya? Para vamos a compartirla, no sé si la estoy compartiendo, porque ahí es un poquito complicado siempre. Pantalla completa, permitir, y ya ahí tenemos la NIC número 8. Entonces, con respecto a la NIC número 8, vamos a ver si está. Se me fue nuevamente. Es el temario. Ya, acá está, tenemos. Ay, la NIC 8, ¿dónde está? Ok, entonces esta NIC tiene 3 criterios, ¿ya? Uno se llama políticas contables, otro cambios en estimaciones contables y errores. Ok, recuerden, 3 criterios, políticas contables, cambio en estimaciones contables y errores. Entonces vamos al primer criterio y su efecto en el impuesto a la renta, ¿ya? Entonces acá el tema básicamente está relacionado con la política contable que nosotros apliquemos o el cambio de métodos, ¿ya? Entonces una política contable puede estar como que ahí relacionada con la NIF. Y el cambio que ha habido en políticas contables en nuestro medio, y por lo cual nos reúne en este curso, donde dice cierre contable y tributario con NIF, es de que, como ustedes saben, antes era con principios de contabilidad generalmente aceptados al costo histórico. Ahora se lleva con NIF. Entonces, estos cambios en políticas contables han llevado a que la empresa aplique diferentes métodos de contabilización, los cuales no necesariamente están dentro de lo que es el criterio, digamos, de la administración tributaria. Entonces nos llevan a hacer estos cambios, ¿no? Pero el principal cambio es cambiar de PCGA a NIF. Y esta NIF es toda la problemática que nosotros tenemos, que acabamos de apreciar desde la primera clase, de que hay unos que sí son deducibles, otros que no son deducibles, justamente por la aplicación de este gran cambio en políticas contables, que es las NIF, ¿ya? Entonces, luego, en el segundo, tenemos lo que es estimados contables. Y nos vamos al párrafo 32, ¿ya? La NIF, en el párrafo 32, en estimaciones contables, establece que una entidad permanentemente hace cambios en los estimados. Tomen ustedes cuenta que los estados financieros, por ejemplo, un estado de situación financiera antes llamado balance, tiene dos aplicaciones dentro del estado financiero o dos tipos de registro, llamemos así. Un registro que está basado en documentación, llamemos facturas, guías, llamemos PLAME, llamemos PDT, llamemos orden de compra, todos los registros habidos y por haber que sustentan y evidencian las operaciones en los estados financieros. Facturas que se pagan, órdenes de compra, guías de remisión, nota de ingresos, nota de salida, las famosas PECOSas en el sector público, etcétera, etcétera. Son documentos que hay, con los cuales uno visualiza, contabiliza y evidencia. Pero hay otros que también están en la contabilidad,
pero no son documentarios, no tienen documento. Por ejemplo, la depreciación. La depreciación es un estimado, no hay una factura por depreciación, no hay una orden de compra, no hay una guía. El único sustento de la depreciación es una hoja Excel en el cual nosotros hacemos el cálculo. La CTS, tampoco no hay, la provisión para CTS no hay una factura, ni para las vacaciones, ni para la CTS. ¿Por qué? Porque son estimados, las CTS son estimados. O sea, efectivamente se hacen en base al sueldo y las remuneraciones permanentes que pueda tener un trabajador, pero después de todo es un estimado. ¿Ya? Las vacaciones, con mayor razón, es un estimado basado en la fecha de aniversario en que yo ingresé a la empresa. El año siguiente me tienen que pagar un año, salgo de vacaciones físicamente, pero la parte de vengada que quede, el prorrateo, los avos, por ejemplo, si yo ingresé en octubre, todos los años en el estado financiero y me pagan las vacaciones en octubre, salgo, pero me queda noviembre y diciembre. Entonces, esos dos dosavos tienen que estar provisionados en la contabilidad. Esos son los que no aceptaría SUNAT porque no los he pagado, pero son estimados. ¿Cuál es la conclusión? Que todos los estimados contables, según NIC 8, y que están acá mostrados en el párrafo 32, no son deducibles y generarían un activo por impuesto diferido. Entonces, esta es una, técnicamente, bajo lo que es una, se llamaría asignaciones destinadas a constituir provisiones o reservas. Es un ejemplo de estos estimados, ¿no? Entonces voy a leer lo que dice, una política contable podría requerir que elementos de los estados financieros se midan de una forma que comporte incertidumbre en la medición de la política contable, que requiere que estos elementos se midan por importes monetarios, y miren lo que dice ahí, que no pueden observarse directamente, o sea, no hay documentación, no hay factura, estos estimados, que no pueden observarse directamente, ¿ok? Y deben ser estimados. O sea, cuando dice no pueden observarse directamente porque no hay documentación y deben ser estimados. Entonces ya apliqué las vacaciones, igual las malas deudas, los estimados de malas deudas, yo hago una provisión porque tengo estos clientes que están atrasados, ¿no? Se han demorado en el pago, y los provisiono porque probablemente no me puedan pagar, y la llamada provisión para mala deuda, que ahora se llama estimado de mala deuda. Entonces, igual lo que dice estimado. Igual cuando hablamos de mercaderías, probablemente puede haber mercaderías que se malogren, de lento movimiento. Al final son estimados porque uno no sabe si después se van a vender o disponer de ellas. Igual que los clientes, cuando hago el estimado de mala deuda, estimo la mala deuda porque es dudoso. Pero ¿quién te dice que después me paga? Por eso que es estimado. Entonces, cuando nosotros tenemos estos juicios o supuestos basados en ello. Entonces, estos estimados solamente se saben con la realidad. ¿Ya? Entonces, nuevamente, estimados son, y voy a marcar acá, son juicios o supuestos basados en la última información disponible que sea fiable, ¿no? ¿Qué quiere decir de que estos juicios supuestos basados en la última, después vi la antigüedad de malas deudas, ¿no? Entonces parece pues de que no me van a pagar. Vi en la rotación de los inventarios, hay lento movimiento, parece que nadie lo va a comprar, son de lento movimiento, los tiene que rematar. Entonces es en la última información disponible. Y nos da ejemplos de malas deudas. Están en 8. Por ejemplo, el A dice corrección del valor por pérdidas crediticias esperadas, o sea, por malas deudas, ¿no? B nos da el valor neto realizable de inventarios. Ya explicamos de valorización, lento movimiento, ¿no? Acá tenemos corrección del valor por pérdidas crediticias, valor neto realizable por inventario, el valor razonable de un activo pasivo aplicado a la ley 15. Por ejemplo, cuando nos estamos refiriendo a lo que es una revaluación, por ejemplo, ¿no? Donde en medio del activo lo revalúo y el activo estaba al costo histórico, para a través de la tasación le estimo un valor razonable. Otro estimado, la depreciación, ya explicamos, ¿no? La depreciación es un estimado. Por ejemplo, unos estiman en base a los años. Dice, esta máquina va a durar 8 años, pero ¿quién tiene pues una bolita mágica para que sea de verdad 8 años? Como puede ser 6, como puede ser 12, como puede ser 10.
Ahí por eso tiene el concepto de estimado, porque el desenvolvimiento de este estimado se va a saber con la realidad. Cuando tenga más años, cuando tenga menos años, ahí con la realidad es que se aplica, ¿no? Entonces estamos hablando de este estimado contable. El otro, provisión por obligaciones con garantías, aplicando la NIC 37. Acá nos jala a la NIC 37 sin querer queriendo. La NIC 37 son justamente provisiones. Y la provisión, vuelvo a repetir, pues es un estimado, ¿no? Entonces, estas provisiones yo las voy calculando en base, las provisiones son pasivos. Por ejemplo, la provisión para cierre de minas es un estimado, la provisión para mismas vacaciones, acá se refiere a garantías, ¿no? Que por algún momento, en alguna oportunidad se registran, y así una serie de provisiones que puede tener directamente la empresa, ¿no? Entonces, todos estos yo los puedo registrar, pero repito nuevamente, no son deducibles hasta que el hecho se haya realizado. Vamos a ver acá dos ejemplos. Uno, pérdidas crediticias. El ejemplo de inventario, ya eso lo vimos el día de ayer, recuerden cuando vimos la desvalorización. Y vamos a ver un ejemplo de depreciación. Estos dos que son estimados, ¿ya? Para lo cual voy a abrir yo ahora una hoja Excel, ojalá que la puedan ver. Entonces acá tenemos una Excel y la vamos a bautizar como estimados, ¿ya? Entonces son estimados contables, ¿ya? Y estimados contables envuelve mucho, ¿no? Estimados contables. Muy bien, entonces vamos a ver un primer caso, lo que dice ahí de malas deudas. Entonces, yo puedo hacer una provisión, vamos a ver, 2023, ¿qué fue? Ya, de la 68 con abono a la 19. Entonces, tengo una cantidad de 35,000. Considero clientes, ya sea como pérdidas crediticias o como el método tradicional, donde considero que tengo este monto de 35,000 en clientes que no me van a pagar, ¿ya? Entonces, hago este asiento diario, 68,19. Para efectos del impuesto a la renta, esto sería no deducible, ¿ok? No deducible. ¿Por qué? Porque yo le he tomado directamente de lo que es mi cuadro histórico, pero no se ha realizado. Entonces, acá lo voy a poner, es un estimado, solamente estimado. Creo que no me van a pagar por 35,000. Pero acá apelamos al artículo 37J del impuesto a la renta primero. Y lo vamos a poner nuevamente acá. El artículo 37J del impuesto a la renta. Perdón, vamos a, este es 44, es artículo 37. Me he salteado al artículo 37J. Aquí, las asignaciones destinadas a constituir provisiones para unidades establecidas es el único deducible. En cambio, el 44F, mejor dicho, y el 44F también lo ratifica, que es el que había. No son deducibles las asignaciones destinadas a constitución de reserva o provisiones cuya deducción no admite esta ley. Entonces, lo único que admite, nuevamente, beneficios sociales y CTS. Entonces, bajo estos dos párrafos no es deducible. Entonces, la pregunta que nos haríamos, porque yo he hecho ese registro en la contabilidad, ¿no? El artículo 37F, 37J y 44F. Estoy poniendo acá el sustento, ¿ya? Entonces, esto es no, y lo voy a marcar en rojo, ¿ya? No deducible de acuerdo a esto. Pero la pregunta que me haría cualquiera es, profesor, ¿cuándo es deducible? ¿Cuándo es deducible? ¿Qué tengo que hacer para que sea deducible y se admita su deducibilidad? ¿Ya? Entonces, acá nos vamos a remitir nosotros al reglamento. Esto de acá que hemos visto es la ley, no deducible de acuerdo a la ley de impuesto a la renta. Otros le llaman LIR,
ley de impuesto a la renta libre. Acá, ¿cuándo es deducible? Vamos a poner la pregunta. Eso lo vamos a ver en el reglamento, ¿ya? En el reglamento del impuesto a la renta. Entonces vamos ahorita al reglamento. Vamos a entrar a lo que es el reglamento y poder chequear, ¿ya? Vale, entonces voy a entrar yo acá a mi archivo que tengo, donde también le puedo pasar, por supuesto, porque le pasé solamente la ley. No la había, creo que no le pasaba reglamento, sino habría que chequear para poder pasarles directamente lo que es el reglamento del impuesto a la renta, ¿no? Acá lo tenemos, ya lo están observando. Vamos al artículo 37, justamente, del impuesto a la renta, del reglamento. Ojo, estoy viendo acá el reglamento, no la ley. Lo que hemos visto ahora, ayer y hoy día, y hasta hace unos minutos, es lo que se refiere a la ley, ¿ya? Entonces vamos a ver en el reglamento todo lo que está relacionado justamente con lo que es el tema de las malas deudas, ¿no? Claro, o sea, 36, 35. Entonces acá en el F dice, para efectuar la provisión de deudas incobrables, y lo voy a marcar acá, se deberá tener en cuenta las siguientes reglas. El carácter de deuda incobrable o no deberá verificarse en el momento en que se efectúe la provisión contable, ya, o sea, efectivamente. Entonces, acá nos da 3 criterios y acá está basado en O, ¿ya? Y ojalá que marque acá lo o sea, hay varios O, ¿ya? Y este es el secreto para leer esto y entenderlo. Hay 3 criterios, cualquiera de ellos que se cumplan, no es que los 3 se cumplan, ¿no? Entonces, primero dice que la deuda se encuentre vencida y se demuestre la existencia de dificultades financieras del deudor que hagan previsible el riesgo de incobrabilidad mediante análisis periódico de los créditos conseguidos por otros medios. O sea, que esté vencida por un lado, supongamos yo le doy un crédito a 90 días, pero aparte de eso, se demuestra la existencia de dificultades financieras del deudor. O sea, yo tengo que demostrar que este deudor está en Infocor, que le debe a todo el mundo, que no paga, de repente tengo acceso a otra información adicional donde demuestre que el señor está mal y no me paga. Lo que dice ahí. Y hay que marcar que hagan previsible el riesgo de incobrabilidad, o sea que no me paga. Está muy mal el señor, está en Infocor, visiblemente y conocido por todos que la empresa ya no está operando, está en situación irregular. Ese es uno. ¿Ok? Tomar nota que estamos para la pregunta acá en el reglamento de la ley del impuesto a la renta y lo voy a pautear acá para que se pueda ver y saber dónde está incluido, ¿no? Y ustedes puedan tomar nota de esto y referirse, ¿no? Artículo 21 del reglamento neta de renta neta de tercera categoría, ¿ya? Entonces lo estamos viendo ahí. Y regresamos nuevamente. Entonces el primero que se encuentre vencida y que se muestre la existencia. El otro o sea, el segundo caso, se demuestra la morosidad del deudor mediante la documentación que evidencia las gestiones de cobro, luego de vencimiento de la deuda, el protesto de documentos. Entonces, el otro O es demostrar que este cliente paga mal, tarde, nunca, o sea, es moroso. Dice documentación que evidencia las gestiones de cobro. O sea, ¿qué significa? Que hagamos, esto se llama agotar la instancia administrativa, ¿ok? Que le haya mandado cartas notariales, que lo haya ido a buscar con los trabajadores de cobranzas y que el señor se resiste a hacer el pago,
¿no? A pesar de haber agotado todas las gestiones para que pague, no nos hace el pago y esto es, cabería en lo que se dice, se demuestra la morosidad. El otro, o el inicio de procedimientos judiciales de cobranza, en ese caso, ¿no? O sea, demostrar que ya lo estoy enjuiciando. Entonces, el solo demostrar que lo estoy enjuiciando ya podría ser deducible. El otro, o que hayan transcurrido más de 12 meses después de la fecha de vencimiento. O sea, cuando ya tienen más de 12 meses, pero ojo, de la fecha de vencimiento. Otros se equivocan y creen que es desde la fecha de emisión de la factura. No, desde la fecha de vencimiento de la factura. Por lo cual se recomienda siempre que toda factura, indicar en la factura la fecha de vencimiento. ¿Ya? Cuando yo vendo al crédito, a factura 60 días, pero debe indicar expresamente que es a 60 días, para que nos pueda demostrar que está ahí efectivamente. B, que la provisión al cierre de cada ejercicio figure en el libro de inventarios y balance en forma discriminada. A esto se refiere lo que vimos en la ley, que dice que se identifique a cada cliente. En forma discriminada nos está explicando de que yo no puedo hacer global, ¿ok? Yo tengo que decir, esta provisión es para Jorge, la otra es para Pedro, la otra es para Manuel. ¿Ok? Entonces, esto es muy importante que existe, que hay que tener en cuenta. Obviamente, las cuentas por cobrar entre partes vinculadas no son deducibles y esto lo está diciendo acá en la parte 3. Dice, para efecto de la cápita hizo el artículo 17 de la ley, se entenderá que existe una nueva deuda contraída entre partes vinculadas, ¿no? Que no es deducible. Entonces, teniendo estos tres elementos, ahora voy a regresar nuevamente a la cédula Excel, lo que acabamos de hacer, estos 35.000. Entonces, ya tenemos acá en el reglamento, artículo 21F, nos da tres condiciones, ¿ok? Para que sea deducible. Entonces, si no reúne estas condiciones del reglamento, que es que tenga más de 12 meses, que demostremos que el cliente tiene dificultades financieras en pagar, esto es no deducible y tendría que agregarse a la utilidad según libros, ¿ok? Entonces, la utilidad según libro puede ser 500.000, agregamos los 35.000 como un impuesto diferido, sería una característica de un impuesto diferido. Entonces acá vamos a hacer acá el ensayo, utilidad según libros, vamos a suponer que tenga una utilidad de 400.000 y acá, en este caso, el primer ejemplo que estamos poniendo es estimado más las deudas, ¿no? Porque no cumple lo que dice el párrafo 21 del reglamento. Estimado más las deudas, estamos hablando del monto de 35.000. Lo estamos agregando a la declaración jurada, ¿ya? Utilidad según libros. Vamos a poner acá abajo, insertar filas, más estimado de malas deudas. Entonces, acá su característica sería que es una partida temporal. ¿Por qué? Porque al final, supongamos que no cumple estos, pero más de 12 se va a cumplir en el año 2024. Y ahí sí sería deducible. Con lo cual, cuando yo haga mi cálculo del impuesto a la renta, supongamos que el otro año la utilidad sería 600.000, esta partida temporal sería deducida los 35.000 del impuesto a la renta, ¿ya? Así es como opera. Pues ya pasó los 12 meses, o de repente ya demuestra que es incobrable, y lo que yo agregué y que no he podido demostrar, lo estoy demostrando en el 2024. Entonces, en ese caso, ya el tema es que sería deducible y lo deduciría. Entonces, significa que yo temporalmente, como dice, pues, este es un estimado de manera partida temporal, es temporal. Y después, en el 2024, estaría ya aplicando su deducción, ¿no? Entonces, sería ya la deducción y deducción de ley. No es porque yo quiera, sino porque la ley establece así. Que hayan pasado 12 meses o se haya demostrado dificultades en el cliente, ¿ok? Ahora vamos a poner en el caso de que esta cuenta por cobrar, vamos a suponer que yo haya hecho
el agregado en el impuesto a la renta se pueden suceder varios casos, ¿no? En el año 2023 yo lo haya agregado, pero, oh sorpresa, el cliente viene y paga, ¿no? Entonces, el asiento que yo haría acá es cargar a la 10 con abono a la 12 los 35.000. Estamos hablando del año siguiente, ¿eh? 35.000. Al hacer yo este asiento, simultáneamente tengo que hacer otro asiento cuando hago la cobranza. ¿Qué quedó de la 19? Esto fue en el año 2023. En el 2024, yo haría el ajuste contable devolviendo la 19 con abono a la 12, ¿ok? 19 con abono a la 12. Acá 10 con abono a la 12 en esta columna. Y revertiría el estimado de malas deudas que hice. Pero cualquiera diría, uy, caramba, pero profesor, usted en este año ha cargado a gastos y abonaba la 19. Y ahora la 19, usted primero ha cobrado la abonaba la 12. Así como cargado gastos, acá yo tengo que abonar ingresos. Reverso la 19, la provisión, y la vamos a poner en el mismo color, en amarillo, y vamos a abonar a ingresos a la 75, que es una cuenta de recuperación de malas deudas. Y va a tributar, así como no tributó en este año donde yo la agregué, ¿ok? Acá, en este caso, va a tributar porque lo estoy abonando. Acá lo agregué como impuesto a la renta, el estimado de mala deuda de los 35.000. Acá yo tengo 75.000 que he abonado ingresos, pero son dos casos. Si yo agregué en ese año 2024, bueno, acá está, pues hago la deducción, porque ya lo aboné a la cuenta 75. ¿Ok? Entonces, ¿por qué yo contabilizo en el año siguiente como resultado del año? ¿Por qué? Por la misma hermenéutica contable, ¿no? En el año original 2023 lo cargué a gastos y en el otro lo abono en la parte contraria ingresos. No hay en el mismo año la compensación, sino en el año siguiente, porque acá era un estimado y el estimado se llegó a concretar en el periodo siguiente que yo no sabía, porque no puedo adivinar. Entonces, acá vamos a regresar a lo que dice la NIC 8 de estimados contables. Entonces, ¿cómo se contabilizan los estimados? Acá está bien claro, nos dice, cambio en estimaciones contables, ¿no? Entonces, el efecto de un cambio en una estimación contable se reconocerá de forma prospectiva. Ya, acá nos está diciendo la NIC 8, párrafo 36. ¿Qué significa forma prospectiva? Que es en el periodo en que yo lo aplico, dice, incluyéndolo en el resultado, así como hemos hecho, del periodo en que tiene lugar el cambio. Y acá el cambio ha tenido en el 2024. O en el periodo del cambio, periodos futuros que afectase a ellos, o sea, 2025 o 2026. ¿Ok? Entonces, eso se refiere al periodo en el cual ocurre el cambio. Por eso es que hemos hecho este asiento de diario en la provisión, ¿no? Lo que acabamos de ver ahorita, este caso de estimado contable que se está deduciendo. Este es un caso, ¿ya? De la NIC 8 como estimado. Ahora vamos a ver otro caso de estimado en la depreciación. Ya vamos a ver lo que es la revaluación de activos fijos, ¿ya? Revaluación de activos fijos. ¿Qué pasa con la revaluación de activos fijos? En el caso de revaluación de activos fijos, vamos a ver un escenario en el cual tenemos, por ejemplo, una maquinaria, ¿ya? Cuyo costo y el otro es depreciación acumulada, ¿ya? A ver, un ratito que me están tocando el timbre de la puerta, un ratito voy a bajar al primer piso y subo 5 minutos. ¿Quién me va a correr el audio? ¿Cómo corre la gente?
Qué bueno, mira cómo está. Marina, Marina, todo, ¿no? Asegurar, qué bien. La chavalita, está bueno. Ese es que entonces. Caballero, no tiene dolor. Está la cara. Ya me cambiaron. Entonces vamos a ver acá un ejemplo de un activo fijo donde aplicamos la depreciación, aplicamos los estimados de depreciación, ¿ya? Ay, ya. Caramba, no se quiere dejar tipear bien. Depreciación acumulada. Ok. Muy bien, entonces acá tenemos, vamos a poner un monto. Maquinaria al 31 de diciembre de 2023, por ejemplo, ¿ya? Entonces tenemos un costo de 340.000, vamos a ver un ejemplo, y para que sea más fácil, la depreciación acumulada es 170.000, ¿ya? Para hacerlo en cifras redondas. Significa que nos vamos a tener un neto. Entonces esto nos va a dar un neto de 170.000, costo de depreciación acumulada. Luego le sacamos el porcentaje. Decimos el costo es 100%, a la vista está que la depreciación acumulada es un 50%, entonces el neto, 100 menos 50, perdón, 100 menos 50%, uy, caramba, voy a tipearlo mejor. Tenemos 50%, he cogido mal la forma, ¿ya? Entonces, este es el porcentaje que hay en ese momento. Vamos a suponer, acá porque estamos sacando la revaluación de activo fijo, que es también un estimado, y vamos a ver la depreciación. Entonces, acá vamos a colocar en esta columna lo que es la revaluación, ¿ya? Revaluación. Y ahí encontramos, por ejemplo, que la revaluación que determina en este caso, el tasador, ha revisado la máquina, la ha visto, y bueno, y puede establecer y decir de que este es un inmueble, por ejemplo, que está relacionado con la densidad del inmueble, que este ha tenido un proceso en el cual viene el tasador y me dice, mire señor, este inmueble para nosotros vale 240.000. Cuando nos dan a nosotros el dato, el tasador ya le ha quitado la depreciación, le ha quitado todo lo habido por haber, 240.000. Entonces, como nosotros tenemos este porcentaje, hacemos ya la dispersión y decimos como una regla de 3. Pero como he puesto acá el 50-50 es visible, significa de que el valor de costo es 480.000 y la depreciación acumulada es 240.000. ¿Ok? Para que nos da esa 240.000. No, está igual. 240.000. O sea, como dice, en la misma proporción. ¿Ya? Entonces, la misma proporción tenemos 480, 240. Ya, ok, esta sería la revaluación que nos ha dado. Pero nosotros lo que contabilizamos en el libro es el incremento, ¿ya? ¿Quién la emite? ¿La certifica? Sí, como capital.
Entonces, lo que nosotros tenemos que contabilizar de este incremento, no es los 480. ¿Cuánto teníamos en libros a cuenta? Teníamos 340.000. Entonces, el incremento en el costo es 140.000. El incremento en la inflación, ¿cuánto sería? 70.000. Entonces, esto nos da un neto en el incremento de 140, sería 140 menos 70, ¿no? Estamos incrementando un neto de 70.000 y al activo que estaba en 340, esto vamos a ponerle histórico, 340, el tasador nos dice 480, que lo hemos sacado en la fórmula de 3 porque él nos da 240, él nos da el neto. Entonces, es un mayor valor de 140, una mayor depreciación diferencial entre lo que él me dice y lo que yo tenía, 70.000, y un monto neto de 70.000 que es el excedente. Entonces, vamos a proceder a hacerle el asiento diario. Estos 140.000 se carga a la cuenta 33. La depreciación acumulada a la cuenta 39 y la diferencia que es la revaluación propiamente dicha, la 57. La 57 es una cuenta de excedente revaluación. ¿Ok? Ahora, en la 33, que es activo fijo, acuérdense que tiene una subcuenta que es revaluación. Entonces, si utilizamos la subcuenta, debemos utilizar la subcuenta de revaluación, ¿no? Entonces, vamos a ver acá en el plan contable. Si ustedes ven acá la cuenta 33, en maquinaria vamos a encontrar la cuenta maquinaria y equipo, revaluación. Esta es la cuenta 33,312. Es ahí donde nosotros debemos cargar en este asiento diario que estamos haciendo en este momento a la cuenta 33,312, ¿no? Ahí. A esta cuenta 33,312, ¿no? Tengo que redondearlo acá porque no es en sol y bueno, no sé por qué sale así. Bueno, 33,312 es la subcuenta. Vamos a ver acá, general 33,312. La cuenta 39, caramba, tiene su correlato. Vamos a buscar la cuenta 39 de depreciación. La 39 de depreciación, ¿dónde está la 39 de depreciación acumulada de propiedad, planta y equipo? Vamos a buscar la parte de maquinaria. Depreciación acumulada al costo, planta productora, edificaciones, maquinarias. ¿Dónde está la depreciación acumulada? Este es en el caso de arrendamiento operativo y en el parto de arrendamiento financiero, propiedad de inversión. Acá tiene diferentes depreciaciones. Tenemos que buscar la depreciación acumulada normal. Acá está, depreciación acumulada de revaluación en el caso de maquinarias. Es la 39,534. Entonces vamos a donar a esa cuenta 39,534. Entonces hay que tomar nota que tenemos que poner en la subcuenta que es de revaluación. Y luego tenemos la cuenta 57, que es la cuenta del excedente de revaluación. Pero ojo que hay excedente de revaluación propio, como vamos a ver, y hay el otro excedente de revaluación con otros tipos de activos, ¿no? Entonces acá tenemos el excedente de revaluación de propiedad, planta y equipo, de adquisición directa, esto no es arrendamiento financiero, adquisición directa, que es la cuenta 57,121. Entonces la abonamos acá a la 57,121. Hasta ahí está bien. Eso es lo que nosotros haríamos y este es el registro contable de la revaluación. ¿Ok? Cargando nosotros a la 33, abonando a la 39, abonando a la 57. ¿Por qué? Porque hemos comparado el valor revaluado que nos ha dado el ingeniero y lo hemos comparado con lo que teníamos en libros. ¿Ok? O sea, no es que contabilizamos nosotros esta revaluación, sino lo que ya teníamos en libros con la revaluación y nos da 140,70. Ahora, acá donde viene el tema de estimado contable y la depreciación. Entonces, nosotros se nos presenta una depreciación al costo y la otra depreciación de la revaluación, a la que hablamos ahora, y lo que nos dice el artículo 44, si recuerdo. Entonces, yo hice el asiento al 31 de diciembre de 2023, ¿ya? Vamos a poner 2024 y los años que siguen de depreciación.
Ay, madre mía. Más este, más 1. Acá sería 2025. Entonces, acá se entiende que en la depreciación de lo que es al costo, nosotros tenemos ya prácticamente la mitad, digamos 5 años, suponiendo que haya sido en 10 años. Entonces, cada año yo voy a depreciar cuánto, lo que es, para que me dé la diferencia de 170.000. Entonces, yo apreciaba cada año 34.000, o sea, el 10%, 34, 34, 34, hasta llegar a 170.000, ¿no? Entonces, de igual forma, acá yo voy a depreciar 34.000 en 1, 2, 3, 4 y 5 años, ¿no? Lo que nos estaría quedando para llegar a un determinado total. Vamos a borrar esto. Entonces llego a 170.000. Esto sería el total. Histórico. Este es el costo histórico. Supongamos que no haya habido revaluación. Así va a ser las depreciaciones en los años siguientes. ¿Ok? 34, 34, 34 y a 70.000. Pero ahora ha aparecido un intruso, que es la revaluación, que es este incremento que se ha dado donde estoy depreciando 140, le he agregado 70.000 a estos 170 que ya calculé acá, a estos 170. Estos 170 tienen que ver con lo que es la primera parte de la revaluación. Entonces, estos 170 de depreciación acumulada están acá, ¿no? Son estos de aquí. Ahora se trata de que tengo que depreciar los 70, pero no en los años que yo quiera. Ya la compañía tiene prefijada, a menos que me cambie la vida útil, tenía prefijada un 2, 3, 4, 5 años restantes. Entonces, estos 70.000 restantes lo voy a tener que dividir en 5 años, igual, ¿no? En la misma proporción e igual como se estaba haciendo, para que quede la depreciación en cero, ¿no? Significa que cada año yo voy a tener 14.000. ¿Y cómo sale 14.000? Porque divide 70.000 entre 5 fácil, o el 10% de los 140, ¿ok? Porque así era la depreciación en este caso supuesto. Entonces va a tener 14.000 en cada uno de ellos y llegamos acá a 14.000. De esa forma, nosotros llegamos a 70.000. Estos 70.000 son los que están acá y arriba, con lo cual nosotros agotamos ya la depreciación y nos quedaría esto, nos quedaría en cero. Entonces, los 70.000, esta es la depreciación acumulada, iría con esta de acá. Con esto estamos amortizando y nosotros llegamos a cero. ¿Ya? ¿Qué significa? Que cada año yo voy a tener un cargo, ya sea si es servicio, costo de servicio o costo de depreciación de los montos que estamos viendo ahí, de 48.000, ¿no? ¿Qué significa esto? Que yo cada año voy a depreciar, contabilizar la depreciación. Entonces, ¿cómo va a ser contabilizar la depreciación? Ustedes saben que es la 68 con abono a la 39, que es 48.000. Pero esta no es la forma de contabilización, porque voy a cometer el error de que la depreciación de la revaluación no es deducible. Entonces, la 68, vamos a ver acá en el plan contable, también tiene su depreciación de la revaluación. Entonces, nos vamos a la cuenta 68 y tenemos acá la depreciación, propiedad de planta y equipo, de maquinarias, de la 68, pero de la revaluación, que es esta que ven acá, la 68.222, que la voy a aplicar directamente acá, no como dice ahí. Esta es la depreciación de la revaluación. En este caso, serían los 14.000. ¿Ok? Con abono, también vamos a buscar la cuenta bueno, por otro lado, vamos a buscar la cuenta de la depreciación del costo histórico, ya los dos, o sea, cómo contabilizamos los 34.000. Y también acá más arriba,
Una es la depreciación del costo histórico y la revaluación. De la depreciación del costo es la 68.222.1 y la otra es 68.222.2. ¿Ya? Esta iría acá arriba. 68.222.1, ¿no? Perdón. Parece me ha pegado. Sería esta de acá. Pero vamos a ver. Pues si no está pegado con la otra, con el otro copy-paste. Tiene que salir 1 si es que se ha descolgado. Ahí está, 1. Este 1 serían los 34.000. Ya. El anterior asiento que han visto, este no se hace, ¿no? Este sí no se hace global, ¿ya? No. Tiene que hacer 1, que es depreciación del costo histórico, 34.000, depreciación de la revaluación, 14.000. Ahora vamos a la 39. ¿Cuál es la 39 del costo histórico? Vamos a buscar aquí en el plan contable la cuenta 39 del costo histórico. Depreciación acumulada. Vamos a ver propiedad de arrendamiento financiero, depreciación de arrendamiento operativo. Y en maquinarias tenemos la depreciación del costo igual 39.331 y 39.332 de la revaluación. Entonces vamos a aplicarlo directamente. 39.331 la depreciación del costo y 39.331 de la revaluación. Entonces esto igual del costo 34 y de la revaluación 14. Ahora, ¿por qué hacemos esta distinción? Porque este es la depreciación de la revaluación que lo estamos aplicando en resultados. Y esto no es deducible. Y es una partida permanente, ¿ya? No es deducible. ¿Por qué? ¿Porque lo dice el profesor César? No, porque está en la ley. Ahorita vamos a ver nuevamente la ley, que la hemos leído en la parte del artículo 44, ¿no? ¿Qué dice el artículo 44 en cuanto a la depreciación de la revaluación? ¿No? Vamos a ver qué es lo que dice. Acá está, letra L. El monto de la depreciación correspondiente al mayor valor atribuido como consecuencia de revaluaciones voluntarias, el caso nuestro es una revaluación voluntaria, de los activos sean como tiene una organización de empresa o sociedad fuera de estos actos, salvo dispuesto en el valor del artículo 114 cuando hay fusión. ¿Ya? Entonces, al tenor del artículo 44L es que nosotros estamos agregando este estimado, ¿no? Depreciación de la revaluación, artículo 44L. Significa que estos 14.000 de la revaluación lo vamos a agregar acá arriba, cuando estamos agregando, ¿no? Pero acá este un estimado de la deuda temporal. Vamos a poner acá depreciación de la revaluación. Pero acá, estos 14.000 que estamos agregando, sería una partida permanente. ¿Ok? Permanente. No sería temporal, porque nunca se deduce. Entonces, consecuentemente, este es 2023 y este de acá es 2024. Consecuentemente, al ser permanente, acá no habría ninguna deducción. Ya quedó para toda la vida esta adición. Y así cada año. Cada año yo acá voy a tener 14.000, no como deducción, sino como agregado. Porque acuérdense que yo he hecho un calendario, un cronograma de depreciación de la revaluación. En 2024 va a tener 14.000 y así en los periodos siguientes. ¿Por qué? Porque mi cronograma de acá ya está calculado en cada año. En 2025, 14.000, 2026, 14, 2027, 2028. De depreciación de la revaluación que no es deducible. Y es un estimado contable, igual, ¿no? ¿Por qué? Pues la depreciación es un estimado. Acá nos han dicho 5 años, 10 años, como puede decirle 12, y nosotros estamos llanos a ajustar en un determinado momento lo que es la depreciación de la revaluación. Entonces, este es el párrafo 16 el párrafo 50, perdón, como depreciación en el caso del activo fijo y en el caso del impuesto a la renta es no deducible de acuerdo al artículo 44L. ¿Ya?
Entonces, este es un segundo caso que estamos viendo. El primero estamos viendo de depreciación, este caso de revaluación de activos fijos. Ahora vamos a ver el caso de otro estimado, que es la provisión, ¿ya? Provisión, o sea, provisión como pasivo. Porque esto se llama estimado de mala deuda, no es provisión de depreciación, muy mal llamado. Provisión. Entonces vamos a referirlos a la NIC 37, artículo 14, donde dice que es deducible todas las provisiones, pero tiene que tener dos cualidades. Uno, que sea probable, o sea, que vaya a suceder, y cuantificable. Pero este es como NIF, ¿ok? Entonces vamos a suponer, probable y cuantificable. Vamos a ver primero a la NIF para verla, la NIF 37. Vamos a poncharla, ese artículo 14, porque ese es un tema muy común que se presenta cuando hacemos el cálculo del impuesto a la renta, ¿no? Entonces vamos a la NIC 37, vamos al párrafo 14, ya 11, 12, 13, 14, y ahí vamos a encontrar lo que dice ahí, ¿no? Debe reconocerse una provisión cuando sea las siguientes condiciones: obligación presente y segundo, probable, lo que ya expliqué, voy a subrayarlo con otro color, y el otro, una estimación fiable del importe, o sea, que sea cuantificable, ¿ya? Entonces, a no olvidarse, NIC 37, párrafo 14. Entonces, bajo eso, nosotros hacemos una provisión, ¿ya? Llámese provisión para vacaciones, provisión para cierre de minas. Vamos a hacer algo más fácil, lo que es las vacaciones. Entonces, cargamos a la 62 con abono a la 41. Entonces, estimamos, por ejemplo, en el año 2023, provisiones de vacaciones, la parte proporcional de los trabajadores que no han salido. Es decir, supongamos que yo entré en septiembre del año 2023 y en este año 2024 salgo de vacaciones físicas porque la SUNAT acepta solamente las vacaciones pagadas. Entonces, salgo físicamente en septiembre y queda octubre, noviembre y diciembre 3/2. Esos 3/2 es lo que la compañía tendría que calcular y provisionar en el caso mío, porque me quedan 3/2, ¿no? Entonces vamos a suponer que los 3/2 pues sean, vamos a ver la cantidad, 6.000, esos sean los 3/2, ¿no? Entonces vamos a poner acá registro contable de 3/2, ¿ya? La parte proporcional que me quedó. Siempre hay que contabilizar lo que queda. Esto se llama devengado. Devengado. ¿Ok? Entonces, este devengado está en la contabilidad según NIC 37, artículo 14. Estoy cumpliendo con la ley. Pues la SUNAT no acepta por el mismo motivo que vimos anteriormente en el artículo 37J, ¿no? Al que habíamos invocado que solamente es deducible la provisión para lo que es la ley. Entonces, esto de vengado no es deducible, solamente SUNAT acepta cuando lo paga. ¿Quién nos dice? Regresamos nuevamente a la ley del impuesto a la renta, vamos al artículo J, pero es en la parte del 37, el J, ¿y qué nos dice? Solamente es deducible, acuerdo que el 37 es deducible, la asignación destinada a constituir provisiones para beneficios sociales, lo único, ¿ya? Entonces, esto no es deducible, aparte porque no he pagado, ¿ya? Entonces, artículo de vengado no es deducible según el artículo 37J. ¿Ok? ¿Qué significa? Que estos 6.000 tenemos que agregarlo a la utilidad contable. Acá teníamos nuestro cálculo de impuesto a la renta de 2023, entonces, más, pero este sería otra diferencia temporal, más los 6.000, ¿no? Creo que era 6.000, y acá está, más los 6.000. Está cargado a gasto, pero es una diferencia temporal. Ya. ¿Qué pasa cuando el próximo año lo pague? Cuando el próximo año lo pague, porque como va a estar yo devengado mis 3/2, eso en el año siguiente me van a pagar más la parte correspondiente de enero a septiembre. Acuérdense que di el ejemplo que en septiembre yo salía de vacaciones y me calculaban los 3/2.
Entonces, en el 2025 me van a pagar estos 3/2 que están como pasivo, más lo correspondiente al año siguiente, 2025. Entonces, en ese año, o 2024, perdón, va a ser deducible. Entonces, en este año, solamente esta partida que agregué, menos 6, la voy a deducir como una partida temporal que agregué en este año y la deduzco en el año siguiente. ¿Ok? Entonces, esa es la mecánica contable que se aplica en este cálculo. Nosotros en la siguiente clase vamos a ver lo que es deterioro, lo que vamos a ver arrendamiento y vamos a ver el caso práctico completo respecto al impuesto a la renta. ¿Ya? Entonces, así es más o menos como se juega la mecánica. Tenemos por una parte la parte teórica que es la misma NIF y por otro lado tenemos lo que es el impuesto a la renta. Entonces, ambos tenemos que enunciar y eso es lo que vamos a hacer en ese caso práctico completo y para los que han llegado, les reitero nuevamente, en el temario que se presentó originalmente, el temario, acá está, marcado caso práctico, aplicación completa de preparación de estado con NIF y le careció de impuesto a la renta, que es lo que vamos a ver en la siguiente clase. Ya hemos visto alguna NIF, vamos a completar en la siguiente y hacer el caso. Yo ya les traigo el caso práctico completo para poder revisarlo y ustedes queden satisfechos con lo que es este curso de cierre contable y tributario. ¿Ok? Entonces, en resumen, nosotros estamos viendo todo lo que es la ley del impuesto a la renta, los agregados y deducciones, capítulo 6, que es importante, con eso se hace el cálculo. Y por otro lado, las NIF que hemos estado viendo progresivamente, ¿no? Que son las, no todas, ¿eh? Son las que influyen en el cálculo del impuesto a la renta. NIC 2, inventario que hemos visto, NIC 8 que hemos visto, estimados contables, NIC 16 en la parte correspondiente a depreciación. No sé si tienen una pregunta antes de terminar, encantado de poder contestarla, por favor. Bueno, veo que hay 25 personas, recuerdo pues que la primera había como 58, ese por el día sábado, ¿no? Pero sin perjuicio de eso, yo sé que van a ver de todas maneras la grabación y les agradezco pues por haber estado presentes, ¿no? Haber hecho el esfuerzo de asistir el día de hoy sábado, que al final es de bastante utilidad para usted y también para mí, porque yo igual refresco todos mis conocimientos y cada vez uno conforme va practicando, va viendo más cosas, va viendo más detalles y los casos que se presentan son los que yo tomo de la vida real, pero ustedes también saben de que de estos casos hay miles de casos, casos y casos. Me he puesto la revaluación. Poder decir, ¿qué pasa cuando la revaluación es negativa? ¿Qué pasa cuando aplico una revaluación parcial? ¿Qué pasa cuando yo no he contabilizado depreciación en libros? ¿Qué pasa cuando hoy un activo está depreciado al 100%? Son casos que se presentan que en lo posible lo voy a poner ahí en ese caso práctico, sobre todo el de los activos depreciados 100%, que es muy importante. ¿Ya? Muy bien, jóvenes, entonces, estimados colegas. Colega César. Roger. Pregunta, Roger. No, más bien quisiera agradecerte por hoy día tu excelente exposición y invitarles a los colegas, ¿no? que han asistido y a los que por motivos personales no han podido estar presentes. El día lunes tenemos nuestra última clase y recomendamos a todos los colegas que se han inscrito aprovecharle al el exponente excelente colega César para el día lunes a partir de las 6. Más bien, gracias, César. ¿Ah? Muchas gracias, Roger, a ti. Más bien, siempre las reiteradas gracias por haber nombrado a este humilde profesor en este curso. Muchas gracias. Saludos a todos.